Ateos fuera del closet. Es el libro del abogado y cientista político Cristóbal Belolio, que busca abrir un debate entre los grupos más conservadores del país. Queremos conversar sobre este tema y también otros. Nos acompaña justamente el autor del libro, Cristóbal Belolio. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Oye, Ateos, acá está todo esto. Ateos fuera del closet. ¿Cómo nace linda presentación. Sí, pues linda. Acá está. ¿Cómo nace este libro? Nace, los libros tienen distintos objetivos. Sí. Uno de ellos, usualmente, es que el autor se quiere sacar del sistema, por así decirlo, una obsesión con la cual ya carga hace bastante tiempo. En mi caso, después de esta gira promocional del libro, espero no volver a hablar tanto sobre ateísmo. Así que sí, en cierto sentido es para cerrar una etapa personal y abrir otra conversación un poco más sofisticada sobre el mismo tema. Hay otro objetivo que es más bien político, más de manifiesto. La idea de salir del closet, como tú sabes, es la expresión que ocupan los grupos LGTB para afirmar su identidad en el espacio público. Y en contextos altamente religiosos como los latinoamericanos, afirmar la identidad de los no creyentes en el espacio público también es necesario, porque articulan una voz que en muchos debates puede ser muy útil. Y finalmente, por supuesto, como decía al principio, tiene como objetivo socializar, sistematizar argumentos que están lejos de ser míos, pero que en el mundo anglosajón y en otras latitudes son muy vibrantes. La conversación de sobremesa en Chile se decía que no se podía hablar de política ni de religión. Bueno, yo creo que se hable de religión y por lo tanto esa es la idea del libro. De hecho, en el capítulo 2, ¿quién es quién? Ateos, agnósticos y creyentes. Esto es como soy ateo gracias a Dios, esa frase que da vueltas por ahí. ¿Se logra definir quién es quién o no? Yo defino mis conceptos. Alguien podrá decir que la manera como yo estoy entendiendo la religión en este libro es insuficiente, porque me estoy perdiendo otras dimensiones muy ricas de la palabra. Puede ser, yo defino mis términos y por religión entiendo básicamente lo que las grandes religiones convencionales, tradicionales, el Islam, el cristianismo y el judaísmo entienden. También defino lo que es ateísmo y lo distingo de lo que es agnosticismo, qué tipos de agnosticismos hay. Así que en ese sentido podría funcionar también como una especie de mapa conceptual para saber dónde cabe uno. Muchas veces uno tiene ciertas intuiciones en este tema, pero no sabe exactamente qué etiqueta ponerle. En ese sentido puede ser también útil. ¿Cuánto influye todo esto en la política? Porque también hay un capítulo relacionado con eso sobre el Estado secular. Sí. ¿Cuánto influye directamente? A ver, hay dos discusiones distintas. El proselitismo ateo, así como el proselitismo que hacen los testigos de Jehová en la mañana cuando te van a tocar la puerta, es permisible y está dentro de los límites de la libertad de expresión. La pregunta más compleja es qué hacemos con las instituciones públicas. Si el Estado puede ocupar su brazo coercitivo para promover la religiosidad o, en este caso, promover la irreligiosidad. Nosotros creemos que el punto de acuerdo debe ser que se mantenga neutral respecto de ambas. Y lo que yo comento en el libro es que respecto de esa promesa de neutralidad, en Chile no se está cumpliendo realmente lo que un Estado secular y laico debiera ser. Es que, por ejemplo, uno de los ejemplos que da es este famoso pesebre que estaba en el Palacio de la Moneda y que ahora la presidenta Bachelet dice que es un Estado laico, sacó a flote esa frase. Hay otro ejemplo referente a unas cartas que envió Monseñor Sati, el presidente Piñera. En fin, al parecer como que la Iglesia de una u otra manera, a través de los políticos o las mismas iglesias, tratan de influir en la política nacional. Y muchos dicen que no debe ser así, pero finalmente es como para transparentar este asunto y esto siempre ha sido, va a ser así. Yo creo que es válido que las religiones, que las iglesias, así como cualquier otro grupo organizado, levante su voz en los temas que son de interés. A mí no se me pasa por la cabeza silenciar a la Iglesia Católica, por ejemplo, en un debate tan sensible como la educación. Lo que sí me gusta, lo que me parece que es correcto, lo que los ateos pedimos, y en este caso cualquier persona comprometida con ciertos valores liberales de neutralidad estatal respecto del tema, lo que se pide es que no se esgriman argumentos religiosos para justificar políticas públicas. Dicho de otra manera, que no se legisle con la Biblia en la mano, porque de esa manera le faltamos el respeto a quienes no compartimos esas creencias y por lo tanto no tenemos acceso epistemológico, por así decirlo, a esas razones. Así es que lo que buscamos es un terreno común, tener un idioma en el cual nos podamos comunicar y, por supuesto, citar Levítico 18:22 para decir que la homosexualidad es pecado y por eso no debe ser, por ejemplo, regulada como matrimonio. Me parece que es un argumento que debe estar fuera de la deliberación pública. Se legisla mucho con la Biblia en la mano, ¿no? Bueno, tenemos varios parlamentarios. Varias interpretaciones de Biblia también. Sí.
Está bien. Bueno, es uno de los temas que yo en el libro trato. El libro no se trata necesariamente, como tú dices, es un capítulo dedicado a eso. Los otros capítulos son más bien dedicados a la dimensión más metafísica, sí, moral. filosófica también. Es, pero efectivamente hay un capítulo para los que les interese qué se entiende hoy en el mundo por un Estado secular, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. También hay varios ejemplos interesantes en países como Estados Unidos. Aquellos que dicen, bueno, entonces todos pueden, hacen religiones de parodia para participar en el espacio público con las religiones de parodia, ya que los ateos, por supuesto, no se consideran a sí mismos una religión. Pero ¿qué se queda uno después de leer el libro? ¿Qué reflexiones deja? Porque me imagino que hay varios planteamientos que finalmente es el lector el que va a empezar a sus propias conclusiones, pero ¿por dónde podría ir un poco? ¿O qué es lo que te gustaría que quedara plasmado después de este libro? En cuanto a la discusión. Una buena pregunta. Yo creo, sin falsa modestia, yo creo que el libro es entretenido, o sea, por lo menos ese rol. No, sí, entretenido. Ese rol lo cumple. Lo que también me parece que es relevante es esta idea de que organizar una voz, articular una voz en ciertos debates, es relevante también. Juntos somos más valientes, siempre. Y mostrar que estamos aquí, mostrar que tenemos ciertas ideas respecto de los debates importantes que están sucediendo en Chile, significa también que el otro te ve y te respeta de una manera distinta. En un país donde hace poco tiempo atrás se creía que el que era ateo no tenía valores o tenía una categoría moral inferior, por así decirlo. Extraño también. Exacto, y en muchos países todavía sigue siendo así. Entonces, la visibilización, así como lo han hecho los grupos LGTB, en este caso, funciona por el mismo carril. Y por supuesto que también me gustaría contribuir a aquellos que tienen una intuición respecto a estos temas a fortalecer su arsenal, su batería de argumentos, de sobremesa, por así decirlo. Entender esas intuiciones, cómo se expresan hoy día en la literatura comparada. Este no es un libro académico, es un libro de acceso general, pero personas que tienen intuiciones, que les interesa la religión, pero no saben mucho dónde están parados, los que están en la pandereta entre creer y descreer, puede ser interesante para resolver algunas discusiones, o no resolverlas, sino que levantar quizás otras preguntas. ¿Y se resolvieron esas dudas personales después de, o no? ¿O salieron otras? ¿Vamos a tener un segundo capítulo de este libro? Siempre se abren. De hecho, yo digo en el libro que si yo en 10 años más pienso exactamente igual a este libro y querría escribir lo mismo, significa que no avancé nada. Y tampoco me quiero transformar en un ateo dogmático, por ejemplo, que dice que está absolutamente comprobada la inexistencia de Dios, porque tampoco nosotros vamos a estar allá. Decimos que con los antecedentes que hay sobre la mesa, las grandes preguntas que angustian a la humanidad desde tiempos inmemoriales, de dónde venimos, para dónde vamos, cómo vivir una vida ética, se responden hoy día mejor, o se pueden responder mejor, desde una perspectiva atea. Eso es lo que nuestra idea es más humilde. No decimos necesariamente que Dios no exista, decimos que con los antecedentes disponibles todo parece indicar que no. ¿Los argumentos religiosos le hacen bien o mal a los procesos políticos históricos? Hay ejemplos en ambos sentidos. Martin Luther King ocupó argumentos religiosos para luchar contra la segregación y el problema de derechos civiles que tenían en Estados Unidos. Sabemos cuál es el aporte de grupos religiosos en la defensa de los derechos humanos en Chile y en Latinoamérica. Así que yo no soy de aquellos que cree que la religión lo emponzoña todo, lo envenena todo. Envenena muchas cosas. Es cosa de mirar lo que pasa con Boko Haram, lo que pasa con ISIS, lo que pasa con otros tantos grupos fundamentalistas que en nombre de Dios cometen atrocidades que sin ese Dios probablemente no cometeríamos. Pero yo no creo que haya maldad o bondad necesariamente asociada a la religión o a la falta de religión. Y los fundamentos religiosos basados en lo ético y lo valórico, que también hay un concepto que se utiliza mucho. Yo creo que es absolutamente injustificado sostener hoy día que la moral se funda sobre preceptos religiosos, considerar que los textos sagrados, ya sea la Biblia, el Corán o la Torá, entregan las guías correctas de cómo debemos vivir es falaz, y que los que no tenemos Dios, los que somos humanistas en esa perspectiva, tenemos la misma autoridad para decir que tenemos valores consistentes que nos hacen ser mejores personas, que nos hacen ayudar a que el resto también esté mejor. En ese sentido no somos distintos de aquellos que creen que hacer el bien y evitar el mal es la máxima moral central, y creemos que muchas de esas normas morales tienen un origen evolucionario, y no las fundamos en un agente externo que nos determina cómo vivir, sino que a partir de entender nuestra propia historia como animales, nos damos cuenta por qué nos organizamos como lo hacemos, por qué tenemos un especial cariño filial con aquellos que comparten nuestros genes y no tenemos ese mismo cariño con el hijo del vecino, por así decirlo. Así que por supuesto también tenemos la ayuda de la ciencia para entender por qué consideramos algunas cosas buenas
y otras malas. ¿Y sabes por qué te lo pregunto? Porque claramente el que ha sido formado toda su vida en un contexto religioso, puede que no hable de religión por la vida, pero sí claramente sus fundamentos están basados en una historia religiosa. Sí. Desde, por ejemplo, hablar de educación, sí. Desde, por ejemplo, hablar de financiamientos de campaña, que podrían estar ligados a una ideología política, empresarial, en fin. Eso, ¿tú crees que con el último tiempo ha ido mermando, ha ido penetrando cada vez más en las decisiones políticas que se están tomando? Porque quizás ya no tenemos a un monseñor o a un obispo evangélico hablando directamente sobre el tema. Opinan. Pero sí la política en general tiene una formación histórica religiosa X, sea cual sea, y que eso está generando finalmente en un segundo paso opinión a diferentes cosas. Sí, yo no pido que las personas se transformen en unos esquizofrénicos que cuando van a entrar al Parlamento se saquen la sotana o el kipá o el velo musulmán y lo dejen en guardarropía y entren como si nada. Y tampoco estoy pidiendo que sea por vía de ley la que prohibamos el uso de argumentos religiosos para fundar las políticas públicas. Lo que le pedimos a aquellos que tienen argumentos religiosos es que hagan un esfuerzo por traducir esos argumentos en un lenguaje secular donde podamos encontrar un idioma común. Eso es lo que se les pide como un deber de civilidad, como una ética de ciudadanía, pero lejos de ser un requerimiento coercitivo. Ahora, desde el punto de vista, y aprovechando la instancia, te has hablado mucho del financiamiento de campaña este último tiempo. ¿Se está planteando bien el debate público, a juicio de Cristóbal Melolio, analista político también? Yo creo que últimamente el gobierno está cometiendo el mismo error que cometió el gobierno de Piñera. Se están viendo patrones similares, así como la oposición a Piñera no la hicieron necesariamente los partidos de la Concertación, que se echaron para atrás y miraron como la calle hacía la pega, y las Camilas Vallejos y los Ivanes Fuentes fueron la pesadilla del presidente entonces. Hoy la oposición también se echa para atrás y mira un poco como una expresión distinta de la calle, llamémosle, no con la misma vigorosidad ni la misma masividad, pero una expresión distinta de la calle, donde los Juan Pablo Suet y las Éricas Muñoz, por así decirlo, son los que están levantando la voz por los empresarios o por los apoderados, para oponerse a reformas que en cierto sentido van contra el corazón del Chile que la misma Concertación y la derecha construyeron durante 25 años. Este es un país donde nos acostumbramos a que irte de lo público para llegar a lo privado era sinónimo de avanzar en la vida. Salir de FONASA, irte a un ISAPRE, sacar a tu hijo municipal, llevarlo a un particular subvencionado, con nombre en inglés, mayor disciplina, y en un contexto sociocultural donde tus hijos se van a codear con niños de un segmento parecido. Y eso, en gran parte de la clase media aspiracional chilena, era sinónimo de avanzar, era consustancial a su percepción del logro en la vida. Y curiosamente algunas de estas reformas van justamente contra eso. Otra pregunta es si son buenas o malas, es una discusión que podemos dar. Por lo tanto, yo creo que hay que entender esa dimensión ideológica de la discusión. Y no es tan fácil, como dice la presidenta, es que quizás no entendieron las reformas. O sea que casi no es momento de discutir financiamiento de campaña acá, si tenemos ese nivel de problema. O sea, no hay problema, de diferencia o formas de ver. O sea, son discusiones distintas. Finalmente, la discusión del financiamiento de campaña, así como la discusión que se está dando en la reforma educacional, son discusiones que tienen un sustrato ideológico. En el tema del financiamiento de las campañas hay básicamente dos grandes principios opuestos. Por un lado, un principio libertario que dice yo con mi plata hago lo que quiero y por lo tanto si se la quiero donar todo a un candidato y ese candidato quiere ocupar todo su patrimonio sin límite, bueno, tiene el derecho a hacerlo. Hay otros que dicen no, el principio tiene que ser igualitario, porque justamente en la política es donde se juega la igualdad ciudadana. Hay aspectos en los cuales admitimos ciertas desigualdades en la economía, pero hay ciertos aspectos donde no nos gustan esas desigualdades, o no nos gusta que desigualdades en el campo del poder adquisitivo se trasladen al campo donde por esencia somos todos iguales, que es el ámbito político. Por lo tanto dicen no, da lo mismo que tú quieras hacer lo que tú quieras con tu plata, hay un ámbito en el cual tiene que ser para todos igual. Y esa discusión de cuál principio optamos es una discusión ideológica, por supuesto, independiente de la transparencia, que todos vamos a estar de acuerdo en que corresponde ir avanzando en ese sentido. Lo que yo percibo en el debate público chileno, tanto en el caso de la reforma educacional como otros, es un grado de aspereza, de amargura en el tono, de exageración en las cosas que se dicen. No sé, porque baja el gobierno 2 puntos y aparece un presidente de partido de alianza diciendo se desploma el gobierno. El expresidente hizo un par de comentarios y aparece el primer ministro de Interior diciendo el expresidente destruyó las instituciones. Están pasando 3 pueblos porque ya no hay espacio para matices. La política se está pintando con una brocha gorda donde el que piensa distinto es malo, moralmente malo.
Tú lo ves en las redes sociales permanentemente. Es un maniqueísmo medio beato donde las cosas son de un color u otro, y a la persona que piensa distinto muchas veces la crucificamos en la plaza pública sin atender, empatizar y entender por qué dice lo que está diciendo. ¿Algo así tiene que ver esto en la cruz de acá adelante? ¿Crucificado en la plaza pública o nada que ver? Por coincidencia el término nomás. Yo ocupo muchas referencias bíblicas y eso no significa... Es que nada en particular. Había puesto en Twitter que los tacos eran un infierno, entonces aparecen los clásicos troll que me dicen, pero ¿cómo si tú eres ateo no puedes creer en el infierno? La religión es fuente inagotable de referencias culturales para poder enriquecer el lenguaje. Ya lo saben, aquí está, Ateo fuera del closet, de Cristóbal Velorio. Muchísimas gracias, Cristóbal, por haber estado junto a nosotros. Gracias a ustedes. Listo, que estemos bien.